Perfecto. Vamos a iniciar, estimados ingenieros, aula número 7. Vamos a ver el desarrollo de un modelado en etapas, pero sin embargo, de inicio vamos a abordar los antecedentes. Desarrollo del proyecto. Esta vez sí voy a dar lectura. Entonces, introducción. La metodología que se viene utilizando actualmente, que es el diseño sísmico por desempeño, con el objetivo de determinar con mayor exactitud la operabilidad de las estructuras después de ser impactadas por un sismo. Cabe mencionar que dicho diseño se encuentra dentro de algunas herramientas computacionales. Por citar una, se tiene el caso de TAPS, por lo cual existen ingenieros que ya prácticamente en Bolivia ya lo han explorado. Ya hay mucho trabajo ya asociado al diseño sísmico por desempeño. Vamos al siguiente párrafo. En el presente proyecto se realizará la verificación de 3 estructuras obtenidas de un muestreo visual dentro de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, aplicando 2 metodologías complementarias que son el diseño sísmico convencional, tal cual hemos visto en la clase pasada con la presentación del proyecto también de la utilización de vigas planas, principalmente con la finalidad de ver la vulnerabilidad sísmica. ¿Ya? Si tienen un trabajito que desarrollar, ¿ya? Creo que vence dentro de 2 días, pero si pasa algo, si están bien cargados internamente, no me dicen, pues un día o 2 días podemos dar. ¿Ya? Entonces no va a haber ningún mucho problema. Si están bien cargados, ¿sí? Si no, por favor, internamente nomás. No es bueno modificar el itinerario de trabajo de los demás ingenieros. ¿Ya? Perfecto. Diseño sísmico convencional. Mediante la aplicación de la hoy en día norma boliviana de diseño sísmico establecido en su edición 2023. Y la otra será el de diseño sísmico por desempeño. A partir de los resultados obtenidos, se podría recomendar la metodología planteada anteriormente bajo ciertos parámetros. Introducción. Voy a seguir dando lectura. Hoy me va a tocar lectura, entonces vamos a seguir adelante. La metodología anteriormente planteada, es decir, el diseño sísmico por desempeño, será tomando como base los códigos norteamericanos como son. Este es la Sociedad Americana de Ingeniería Civil, ¿no? El FEMA y esos otros códigos, ¿no? La TC 40. Antes de aplicar los códigos anteriormente mencionados, se verificarán las estructuras aplicando la norma de diseño sísmico boliviana. Y al fusionar ambas metodologías, se podrán obtener resultados y a su vez se alcanzarán también los parámetros de operabilidad. También se podrán determinar parámetros de costos de la estructura. Vamos al siguiente, 1.3. Información previa al análisis. Se obtuvo información de la zona de incidencia del proyecto que está comprendido como la muestra en el mapa, más adelante en los mapas. La zona de estudio está comprendida al norte por la circunvalación oeste en Cochabamba, ¿ya? Las estructuras que se ven puntualizadas en el mapa, por acá tenemos un mapita, ubicación de las estructuras, ¿ya? El primer edificio se encuentra ubicado en Torres Venturas, acá está la ubicación, este puntito. El segundo edificio está ubicado a la mano izquierda del mapa con una bandera, dice, acá está, por este sector. Y el tercer edificio o la tercera estructura que se va a evaluar está ubicado al lado Bloom Box acá. 1, 2, 3 estructuras se han realizado el modelado en etapas.
¿ya? En dicha zona, bueno, en este sector, ¿no? En esta zona, existen alrededor de 30 estructuras, 30 edificios, comprendidas entre las 5 plantas y las 16, entre 5 y 16, como se muestra a continuación. Vamos por acá, ¿no? Se ha realizado un relevamiento de estructuras. Acá tengo el edificio del 1 al 30. 30 estructuras, 30 edificios se ha realizado el relevamiento, ¿ya? En la segunda columna describe el nivel, cuántos niveles tiene la estructura o el edificio, ¿no? Plantas. El edificio 1, 5. Así hasta el edificio 20 de 16 niveles. El 30 de 7 niveles. Entonces, acá dice como la estructura 2, como la estructura 3 o como la estructura 1, está asociado al nivel de plantas. El 1 es de 15 niveles, la estructura 2, 7 niveles. A ver, por acá está. 15, 7 y 9 niveles. Perfecto, estamos acá. Como 3, dice, como 1, como 2, tal cual hemos mencionado, ¿no? Vámonos por acá. Una vez habiéndose realizado el relevamiento anteriormente mostrado, se puede obtener el siguiente dato estadístico. Ilustración 8. Entonces, en el eje de las X tengo la cantidad de niveles, ¿no? 5 niveles, 6 niveles, 7 niveles, llegamos hasta 16, de 5 a 16 niveles. Cantidad de edificios, de 7 niveles, como podemos ver, ¿ya? 7 niveles, más o menos son 5, de 9 también, ¿no? El otro, el de 15, aproximadamente 4, ¿no? Entonces, se ha realizado un relevamiento y acá en esta tabla describe el número de niveles asociado a la cantidad de edificios. Vamos por más acá. Perfecto. Como se puede observar en nuestro gráfico de barras, la gráfica anterior, existen mayor cantidad de edificios con alturas de 7 niveles, 9 niveles y 15 plantas. De esta manera se tomó 3 estructuras que cumplan la altura estipulada para ser analizada en el presente proyecto, y de esta manera que se menciona estructura 1, estructura 2, estructura 3. El edificio 1 está asociado a 15 niveles, el edificio 2, 7 niveles, edificio 3, 9 niveles. Vamos a ver más adelante el resultado, ¿no?, del edificio 1 y lo vamos a asociar a 15 niveles. El edificio 2 a 7 niveles lo vamos a asociar. El edificio 3 lo vamos a asociar a 9 niveles. Se tomaron de esta manera 3 estructuras de la cantidad de plantas anteriormente mencionadas, debido a que son cantidades de pisos reiteradas y significativas, siendo que representan de un muestreo rápido el 13.34%, ¿no? 16.67 segundo. Permítame, por favor, denme un, nos va a perjudicar ese sonido. Ahora sí. Perfecto. 13.34% el edificio 1, 16.67 el 2 y del mismo orden el edificio 3.
siendo entre todos, acá hacemos una suma del 46.68%, en alguna medida es considerable, en alguna medida. Al menos se está haciendo algo de estadística, ¿no? Alguna medida. ¿Ya? Perfecto, vamos más adelante. Relevamiento de edificaciones. Se realizó un relevamiento de las 3 edificaciones donde se obtuvieron los siguientes datos. Primer edificio. Acá se tiene una imagen de la estructura que se va a modelar, tal cual se ve. Vamos por acá. Se ha realizado un relevamiento. Acá se tiene la disposición de armadura en columnas desde el nivel de fundación hasta el 4º piso. Primer edificio. Se ha realizado un trabajo de campo, ¿no? En algunos edificios sí se contaba con el diseño estructural, en algunos. Ello aceleró en alguna medida el relevamiento, pero la mayoría no se tiene, pues. Entonces, sí se tiene que hacer un trabajo de campo y este es el relevamiento que se realizó. El primer edificio, acá tenemos en la descripción las columnas, ¿no? La sección y la armadura. Vamos por acá. Primer edificio, continúa la tabla. Luego tenemos acá la disposición de armadura en columnas desde el nivel octavo piso, ¿no? Hasta la terraza, ¿no? Del primer edificio, columnas, acá tenemos la sección, en algunos sectores un diámetro, la armadura. Luego tenemos acá la disposición de armadura en las vigas del primer edificio. Vamos por acá. Acá se tiene el plano en XY del primer edificio. Vamos por acá. Segundo edificio. Esta es la segunda estructura que se modelizó, ¿ya? Vamos por acá. Y después del relevamiento se obtuvieron datos asociados a la geometría del material, la sección, ¿no? La sección del elemento estructural. Y acá se tiene también la armadura. Vamos por acá. Disposición de armadura en columnas desde el segundo nivel hasta la terraza. Segundo edificio, ¿no? Se tiene también el trabajo de relevamiento en estas tablas, asociado a la sección del elemento estructural y también asociado a la armadura. Armadura de las vigas del segundo edificio. Vamos por acá. De esta manera, en el programa ETAPS se definieron las secciones de los miembros como se muestra en el cuadro siguiente. ¿Ya? De esta manera, sección del segundo edificio se muestra acá, ¿no? Las columnas, ¿no? Y las vigas. Vamos por el siguiente. Acá se tiene también un plano XY de la estructura del segundo edificio. Vamos un poquito más adelante. Tercer edificio. Tercer edificio. Vamos por acá. Disposición de armadura en columnas desde el nivel de fundación hasta el tercer piso. Disposición de armaduras en columnas desde el tercer nivel hasta el séptimo piso. Entonces en la descripción se tiene las columnas, la sección y asociado a la armadura. Armadura de las vigas del tercer edificio. Entonces estas tablas muestran el trabajo del relevamiento que se ha realizado en campo. De esta manera, en el programa de TAPS se definieron las secciones de los miembros
como se muestra en el cuadro a continuación. ¿Ya? Sección del tercer edificio, la descripción asociada a las columnas y en la última fila la viga y las dimensiones geométricas. Acá se muestra, distinguidos ingenieros, el plano en XY de la estructura. ¿Ya? Vamos por acá. Los datos de las armaduras de acero fueron obtenidos mediante el ensayo realizado con el pachómetro. Al finalizar todo el proyecto lo vamos a ver algunas fotos, un reporte fotográfico, ¿ya?, asociado al pachómetro, ¿ya?, que es un equipo utilizado en la ingeniería civil, este equipo, pachómetro, para detectar y localizar las barras de acero de refuerzo, armadura, dentro del concreto, sin necesidad de realizar perforaciones o demoliciones. ¿Ya? ¿Para qué sirve este equipo del pachómetro? Para localizar la posición de las barras del acero. También nos ayuda mucho este equipo a determinar el recubrimiento del concreto, ¿no?, estimar el diámetro de las barras, ¿no?, en algunos modelos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Ya? El pachómetro genera un campo electromagnético, este equipo, que interactúa con el acero de refuerzo. A partir de esa interacción, el equipo identifica la ubicación y la profundidad de las barras. Ahora, este equipo del pachómetro, pues lo podemos aplicar en diferentes estructuras. Podemos aplicarlo en puentes, en edificios o estructuras de hormigón armado, pavimento rígido, muros de contención, estructuras de contención. Incluso lo podemos aplicar en túneles y obras hidráulicas. ¿Qué más? Bueno, perfecto. Entonces, en resumen, distinguidos ingenieros, en resumen, el pachómetro es un instrumento de ensayo no destructivo que permite localizar armaduras de acero y medir el recubrimiento en elementos de hormigón armado mediante principios electromagnéticos. Perfecto. Luego tenemos acá, en alguna medida, algo que ya conocemos, ¿no?, asociado a la normativa boliviana. Tipo de suelo. Para los 3 edificios se tiene un suelo. El primer edificio que se va a modelar, inicialmente debemos de determinar el espectro, ¿no? Entonces, primer edificio, suelo rígido, el S3. Segundo edificio, suelo rígido, S3. Tercer edificio, suelo blando, S4. ¿Ya? De acuerdo a un sondeo en la zona donde se encuentra la edificación, podemos determinar la capacidad portante, ¿no? Por ahí lo tengo el resultado. ¿Ya? Entonces, esta tabla, la tabla 18, describe el tipo de suelo asociado a la normativa boliviana. ¿Ya? Hemos visto, ¿no?, que también lo clasifican en la normativa boliviana en función al BS30. Y la clase pasada, del día sábado, hemos visto que también los chilenos trabajan, ¿no?, con el BS30, trabajan mucho con el BS30 y lo han clasificado. Han utilizado otra nomenclatura, hemos visto en la clase pasada, ¿no? El tipo de suelo A, tipo de suelo B, tipo de suelo C, D, ¿no?, y hasta el tipo de suelo E. El que era especial era el F, asociado a tipo de suelos especiales, ¿no? Suelos colapsibles, suelos colapsables, suelos
potencialmente licuables. Entonces, el tipo F. Es muy parecida a la normativa boliviana, ¿ya? En la norma boliviana de diseño sísmico. Perfecto, vamos avanzando. Ya vamos para acá. Carga de diseño y combinación. De acuerdo a la ASCE, ¿ya? De la edición 2022, las combinaciones para edificaciones planteadas serán, acá se muestra entonces las combinaciones, ¿no?, de carga, donde conocemos prácticamente que PP es la carga muerta, ¿no? CB la carga viva, por acá tenemos la carga viva, ¿no? Bueno, S asociado al sismo, ¿no?, dado por el espectro de respuesta. Y luego tenemos acá la carga viva de techo. Perfecto, vamos más adelantito. Eh, en esta tabla, ¿no?, tenemos la tabla de estados. La tabla 19 está asociado a la tabla de estados de carga colocados en el programa de TAPS, ¿ya? Donde está la carga muerta por sismo, peso propio, carga viva, ¿no? De acuerdo a la nomenclatura anteriormente, se tiene, bueno, pues, peso propio calculado por el software TAPS, la carga viva, la carga muerta de 250 kilogramos metro cuadrado. ¿Sí? Ese es el sismo dado por el espectro de respuesta. Vamos por acá. A continuación se muestra cómo se colocaron los casos de carga en el programa de TAPS. ¿Ya? Se tiene la tabla 20, está asociado a la carga viva y la carga muerta desde el primer piso hasta el sexto piso. Luego tenemos acá la carga viva y la carga muerta de techo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, perfecto. La tabla 22 está asociado a los valores de densidad de los materiales, ¿ya? Entonces tenemos acá valores de densidad, ¿ya? Estamos hablando de material, ladrillo macizo, bloque de concreto hueco, mortero y yeso, cerámica, porcelanato. Tenemos la densidad y las unidades, ¿no? Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos por acá. La tabla 23 está asociado al peso por metro cuadrado de los elementos estructurales y cerramientos, ¿ya? Cerramientos. En ingeniería estructural, cerramientos son los elementos que cierran o delimitan los espacios de una edificación, pero que generalmente no forman parte del sistema resistente principal, ¿no? Entonces, como ejemplos de cerramientos, tenemos los muros de ladrillo, acá está, muro de ladrillo macizo de 10 centímetros, ¿no? Muros de bloque de concreto, bueno, acá no está, ¿no? También tenemos eso. También los muros drywall, ¿no?, con doble placa dice acá, ¿no? Bueno, también no nos olvidemos de los paneles metálicos o de fibrocemento, también, ¿no? ¿Ya? Los muros de cortina de vidrio, también, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? Tabla 23. La tabla 24, ¿no? Bueno, pues dice peso por metro cuadrado de acabados y revestimientos, ¿no? Entonces acá se describe también ello, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva. De las anteriores tablas se tomaron los siguientes valores.
el muro drywall con doble placa, ¿no? Este muro de drywall con doble placa significa una pared liviana construida con una estructura de perfiles metálicos, ¿no? Y dos placas de yeso laminado. Acá dice, ¿no? Con doble placa. En cada cara o en una de las caras según la especificación de proyecto. ¿Ya? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? El muro de ladrillo macizo de 10 centímetros. Acá tenemos la carga de 190 kilogramos centímetro cuadrado. El piso flotante, ¿no? Perfecto. En ninguno de los casos es mayor a los 250 kilogramos metro cuadrado, asumido como valor para el cálculo. A su vez, los muros construidos son los de drywall, teniendo un valor total de 130 kilogramos metro cuadrado, más un contrapiso de nivelación de aproximadamente 100 kilogramos metro cuadrado. El valor total es de 230, menor al asumido, ¿no? ¿Qué más? Vamos por acá. Las propiedades de los materiales que se usaron se muestran a continuación. Propiedades de hormigón, ¿ya? La densidad de 2.400 kilogramos metro cúbico del hormigón. La resistencia 210. ¿Ya? Ahora, estimados ingenieros, a mí me gusta mucho comparar normativas, ¿ya? La normativa chilena, la normativa mexicana. La normativa brasilera también sí me interesa, pero la normativa chilena, perdón, brasilera está más asociada a Europa. ¿Ya? En alguna medida tiene un enfoque más europeo los brasileros, ¿no? Entonces, ya los mexicanos, tal vez por su cercanía, tienen un enfoque más a los Estados Unidos, ¿ya? Chile también tiene un enfoque más a los Estados Unidos, ¿ya? Me gusta mucho comparar. La pregunta es la siguiente. Acá tenemos un hormigón estructural en Bolivia. ¿Con cuánto estamos trabajando, estimados ingenieros? Como ejemplo, para ser considerado un hormigón estructural, en México al menos tiene que ser 250 kilogramos centímetro cuadrado. Mínimo 250 es. Acá, ¿con cuánto estamos trabajando, estimados ingenieros? ¿Cuánto dice la norma, el reglamento, el código? Inge Alejandro Avilá. ¿Está presente Inge? Pasó algo con el Inge. Con calma nomás. Sí. Inge Ángela Halcón. ¿Está presente Inge Ángela Halcón? Sí, Inge, buenas noches. Inge, buenas noches, estimada ingeniera. Gracias por responder. Inge, en Bolivia, ¿con cuánto estamos trabajando el hormigón estructural? ¿Cuánto dice la normativa? En 210, Inge. Eso le preguntaba Inge. ¿Con 210? 21 megapascales estamos trabajando. Sí, Inge. Excelente, gracias, ingeniera. Está muy bien. Estimados ingenieros, depende de la normativa que estemos utilizando, ¿no?
Por ejemplo, la normativa mexicana dice al menos 250, dice. ¿Ya? Entonces, ahora me pasan el dato que en Bolivia estamos trabajando con 210. Está bien, ¿no? Perfecto, gracias, Inge. Entonces, acá tenemos las propiedades del hormigón. Acá tenemos las propiedades de los materiales, ¿no? Si estamos hablando de los materiales, estamos hablando del hormigón, del acero, ¿no? Propiedades del acero. Tenemos la tensión de fluencia, F sub i de 4.200 kilogramos centímetro cuadrado. Es un acero de grado 60. Acá tenemos el módulo de Young, ¿no? El módulo de elasticidad, módulo de Young. Por ahí debe estar la relación de Poisson también, ¿no? Punto 2 más o menos. Aquí está del hormigón, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, esta tabla describe, distinguidos ingenieros, las propiedades del material. Estamos hablando del hormigón, del acero. Perfecto. Parámetros sísmicos. Aceleración del suelo. Tenemos acá ese sub cero, que es la aceleración máxima del suelo. ¿Ya? Para nosotros, G es la aceleración de la gravedad, valor estándar en la Tierra, del orden de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Luego tenemos acá la aceleración máxima para la ciudad de Cochabamba, ¿no? Que es del orden del 22% de la gravedad. ¿Ya? Es decir, 0.22, acá dice, ¿no? 22% de esta gravedad, ¿no? La aceleración máxima del suelo, ¿no? En el proyecto pasado que hemos visto de las vigas planas, para La Paz, esa aceleración máxima era del orden del 14% de la gravedad, ¿no? Ahora para Cochabamba es aproximadamente de este orden. Seguramente alguien me puede decir que es 22.4, 23, 22.3 de ese orden, pero vamos a redondear a 22. ¿Ya? 22% de la gravedad. ¿Ya? Entonces, 0.22 por 9.81, ¿no? Eso tenemos que hacer. 0.22 por G. ¿Ya? Ese valor va a ser S sub 0. Acá, S sub 0. 0.22 por 9.81 arroja un resultado aproximado de 2.1582, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿No? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Ya? Luego, bueno, la clasificación del suelo, ya lo hemos visto, S3, S3 y S4, edificio 1, edificio 2 y edificio 3. ¿Qué tenemos acá? Como se mencionó en el subtítulo anterior, acá tenemos lo que ya conocemos que es el factor de importancia. Factor de importancia, que es muy importante ese factor, ¿no? ¿Ya? Ese factor varía, miren acá. Bueno, aquí no está, pues dice, pero factor 1 es para viviendas, ¿no? Viviendas familiares, oficinas pequeñas, así muy de memoria. El 1.3 está asociado, el 1.3 así muy de memoria está asociado a centros comerciales principalmente, ¿ya? Centros comerciales. El factor de importancia 1.5 está asociado a hospitales, ¿no? A bomberos, ¿ya? Ahora nosotros, ¿ya? Vamos a, vamos a trabajar con un factor de importancia de 1, porque son para viviendas, ¿ya? Perfecto.
Entonces, es ese valor del factor de importancia 1, que es, bueno, pues, de uso normal para viviendas, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya. El resumen de esta diapositiva, estimados ingenieros. Para la estructura en estudio, se adopta o estamos adoptando un factor de importancia sísmica unitario, correspondiente a edificaciones de uso normal. Estamos hablando de viviendas, oficinas comunes. Perfecto. Vamos por acá. Tenemos 3 edificios que vamos a evaluar, ¿no? Tres edificios que vamos a evaluar, estimados ingenieros, con el ETAPS, de modo de evaluar, de modo de utilizar la norma boliviana de diseño sísmico y pues otras normas para ver el desempeño sísmico, ¿no? Entonces, edificio 1, edificio 2, edificio 3. Factores de modificación de respuesta, ¿ya? En los 3 edificios. R para nosotros es el factor de reducción de respuesta. Factor de reducción de respuesta. ¿Ya? ¿Qué más? Perfecto. Estimados ingenieros, este factor R, el factor de reducción de respuesta, reduce las fuerzas sísmicas, ¿ya? Y reduce las fuerzas sísmicas. Uh, representa en alguna medida la ductilidad del sistema, ¿no? La capacidad de disipar energía, ¿no? Bueno, principalmente ello. ¿Ya? Entonces, sí podemos ver ese factor de reducción de respuesta. En este caso, para el edificio 1, 8, para el edificio 2, 5, para el edificio 3, 5. Luego conocemos también otro factor que no hemos visto en la clase pasada, que se denomina factor de desplazamiento. Factor de amplificación de desplazamiento, por ahí también. Ahí está escrito en la norma boliviana de diseño sísmico, ¿ya? Este factor de amplificación de desplazamiento, ¿no? Lo que hace es convertir, este factor convierte desplazamientos elásticos en desplazamientos reales inelásticos. Conceptualmente, eso es lo que hace este factor de amplificación de desplazamientos. Para el edificio 1 del orden de 5.5, para el edificio 2 del orden de 4.5, para el edificio 3 del orden de 4.5. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos acá la deriva entre piso, ¿no? Delta. Bueno, pues la deriva de entrepiso, ¿no? Es decir, la relación entre desplazamiento lateral y altura del piso. Vamos de nuevo. Tenemos delta, que es la relación entre desplazamiento lateral y altura de piso. Perfecto. Vamos un poquito más adelante. No. Voy a dar lectura al párrafo. Los factores FA, ese FA es un coeficiente de sitio. De hecho, se llama, ¿ya?, el factor de amplificación sísmica para periodos cortos. Vamos de nuevo. Factor de amplificación sísmica para periodos cortos. Si FA es para periodos cortos, ¿qué será FB? Ya nos podemos imaginar, ¿no?
factor de amplificación sísmica para periodos largos. Entonces, tenemos acá que lo obtenemos de la norma boliviana de diseño sísmico, donde se ingresa con los datos del tipo de suelo, si tenemos que tener el tipo de suelo y la aceleración del mismo, donde se deberá interpolar para obtener los resultados. En el proyecto que hemos visto la clase pasada o las clases pasadas, hemos visto que hemos interpolado esos factores, ¿no? Factores de amplificación sísmica para periodo corto, factor de amplificación sísmica para periodo largo, periodo corto y periodo largo, factores de amplificación. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Si podemos ver acá esos valores, bueno, acá no están, más adelantito están, pero pues está en función al tipo de suelo y la aceleración máxima. Vamos por acá. Acá está el factor de amplificación para periodos cortos del edificio 1 ya interpolado. Este es un valor ya interpolado. F2, perdón, edificio 2, edificio 3, ¿no? Y FA para el edificio 1, FA para el edificio 2, FA para el edificio 3. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a la siguiente. Acá tenemos, estimados ingenieros, como podemos ver, interpolado ya el valor de FB, que es el factor de amplificación sísmica para periodos largos, ¿no? Acá tenemos los valores que se han interpolado, esos factores. Ya. Perfecto. Vamos por acá. El espectro de diseño de acuerdo a la norma sísmica de Bolivia se realiza de acuerdo a los parámetros sísmicos anteriormente mencionados, que son aceleración del suelo, clasificación del suelo, clasificación de la estructura, qué tipo es, factores de modificación de respuesta y factores FA y factores FB. Una vez habiendo calculado estos parámetros, se realiza la parametrización, como se verá a continuación. El espectro de diseño, SA, es el espectro elástico afectado por los factores, este factor de reducción R, ¿no? El factor de importancia y de topografía definido por esta ecuación, ¿ya? Donde tenemos los demás factores, ¿ya? Y SAE es el espectro elástico de pseudoaceleraciones, ¿ya? De pseudoaceleraciones. Bueno, ¿qué más? Entonces, estimados ingenieros, ¿ya? SA acá es el espectro de diseño, lo que realmente se usa para diseñar la estructura, ¿no? Este acá, SAE, ¿ya? Es el espectro elástico de pseudoaceleraciones. Representa el sismo sin reducción. Sin reducción. Perfecto, vamos más adelantito. Acá se muestra, estimados ingenieros, ¿no? Los tramos del espectro. Espectro elástico de pseudoaceleraciones, esta es la rama, ¿no? Y las ecuacioncitas de las pseudoaceleraciones, ¿ya? Bueno, pues acá se muestra un extracto de la norma boliviana de diseño sísmico en su edición 2023. ¿Ya? Acá tenemos T sub 0, que es el periodo inicial. Y acá tengo TS, que es el periodo corto, y TL es el periodo largo, ¿no? Entonces las ecuacioncitas que se muestran acá de las ramas, ¿no? El factor de importancia está dado por I sub 0, que está relacionado con la aceleración máxima del suelo,
que está dada por la figura 1, dice, más acá vamos a ver. Por ahí debe estar. Perfecto. Entonces acá se presenta un resumen, ¿no? De los periodos límite, ¿ya? Edificio 1, edificio 2 y edificio 3. Vamos por acá. El espectro de respuesta de acuerdo a la norma sísmica de Bolivia. Bueno, acá tenemos, ¿no? El espectro, ¿no? De pseudoaceleración versus el periodo. Periodo inicial, periodo corto y periodo largo. Si podemos ver acá, en las diferentes ramas, está en función a los parámetros que hemos determinado. Está en función a dichos parámetros. ¿Mm? ¿Qué más? Bueno, principalmente eso, ¿no? No. Vamos por acá. Bueno, tenemos más los límites, ¿no? Periodo inicial, corto, largo, eso también ya lo hemos visto. Bueno, acá se presenta un resumen de todos los parámetros. Resumen: edificio 1, ubicación, tipo de suelo, tipo de estructura, sistema de estructura, el coeficiente de reducción, el coeficiente de amplificación de desplazamientos, la aceleración máxima, los factores, ¿no? Los factores para periodo corto, los periodos para periodo largo, los factores, ¿no? Factor de importancia, ¿no? Periodo inicial, periodo corto, periodo largo. Entonces se presenta acá un resumen para el edificio 1, otro para el edificio 2, finalmente para el edificio 3. Vamos por acá. Bueno, acá se presentan las tabulaciones, ¿no? Las tabulaciones. Vamos por acá. Continúa las tabulaciones. Finalmente tenemos acá el espectro. Estimados ingenieros, antes de pasar al recreo, ¿no? Unos minutitos vamos a estar en el recreo. ¿Ya? Por favor, miren, la pregunta es la siguiente. Evidentemente que la norma boliviana de diseño sísmico trabaja con pseudoaceleraciones. La pregunta es, ¿por qué trabaja con pseudoaceleraciones? ¿Por qué? Pregunta número 1. ¿No? Pregunta número 1. Ahora, el edificio 1, miren, la aceleración máxima 0.08 para el edificio 1. 0.12, 0.125 por aquí más o menos, ¿no? Ya, va incrementando. 0.14, ¿no? La segunda pregunta es, ¿no? ¿Quién gobierna las pseudoaceleraciones? El eje de las pseudoaceleraciones. Porque en el eje X está el periodo, ¿no? Pero vamos de nuevo. 0.08 para el edificio 1. Pseudoaceleraciones de la norma boliviana de diseño sísmico. 0.125 más o menos, ¿no? Para el edificio 2. 0.14 para el edificio 3. El eje vertical de las pseudoaceleraciones, ¿por quién está gobernado? Esa es la segunda pregunta. Perfecto, por favor, estimados ingenieros, unos 15 minutitos y luego continuamos. Por favor. Perfecto, vamos a continuar, de favor, estimados ingenieros. ¿Dónde estamos? Inge Alexander. Inge, ¿cómo está Inge Alexander Guaita? Muy buenas noches, estimado ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Inge, pregúntale de favor, apóyenos de favor. ¿Por qué la norma boliviana de diseño sísmico utiliza pseudoaceleraciones?
Y la verdad no sabría decirle, ingeniero. No, está muy bien. Y pues la segunda pregunta viene asociado a que si podemos ver, la pregunta fue, ¿quién gobierna las aceleraciones o las pseudoaceleraciones en los espectros que hemos visto? Si no me equivoco, está gobernado por las fuerzas laterales. Ya, está bien, Inge. Gracias, Inge. Gracias por responder. Está bien, Inge. Perfecto. Inge, Inge María Hortensia. Buenas noches, Inge. Inge, ¿cómo está? Por favor, muy buenas noches. Por favor, preguntarle de favor. La pregunta número 1 viene asociado. ¿Por qué la norma boliviana de diseño sísmico utiliza pseudoaceleraciones? Por Es una representación simplificada, tal vez. No, está bien. Inge, ¿qué más puede ser? Mm, La verdad no sabría decirle, Inge. No, está muy bien, Inge. No, no se preocupe, con calma, ya. Perfecto. Estimados ingenieros, está muy bien. Gracias, gracias por responder, estimada Inge. Distinguidos ingenieros, en la norma boliviana de diseño sísmico utiliza pseudoaceleraciones porque no son, bueno, pues no son mediciones directas, ¿no? Son medidas a través de otro parámetro, puede ser, por ejemplo, desplazamiento. Entonces, no son mediciones directas, por eso utiliza pseudoaceleraciones, porque está determinado a través de otro parámetro, puede ser desplazamiento como ejemplo. Ahora, la segunda pregunta que hemos realizado también es que ¿quién gobierna acá en bueno, pues en el eje de las ordenadas, en el eje de las yes, ¿no? Las pseudoaceleraciones, ¿quién gobierna? Estimados ingenieros, la clase pasada vimos, ¿no? Estaciones sobre roca, estaciones sobre diferentes tipos de suelo en la norma chilena. Como hemos visto, ¿no? En la normativa chilena, cuando han determinado con sus espectros, principalmente roca, ¿no? Prácticamente en el eje de las ordenadas era bajito, ¿no? Bajito. A medida que el suelo se ablandaba, a medida que se ablandaba hasta un tipo de suelo E, ¿ya? Aumentaba su valor en el eje de las pseudoaceleraciones. Entonces, ¿quién gobierna? ¿No? Es el tipo de suelo. ¿Ya? Obviamente, un suelo blando amplifica más, ¿no? Por eso, en el eje de las ordenadas, en el eje de las pseudoaceleraciones, va a ser más arriba. Para suelo rígido, para roca más o menos, puede ser, no sé, un poquito bajo, ¿no? 0.8, 0.9, ya. Más de uno, ya va a ser para otro tipo de material, en alguna medida puede ser roca fracturada. Y vamos en alguna medida llegando hasta suelos blandos, en la cual va a amplificar más y por ende el valor de las ordenadas incrementa, ¿no? Entonces, quien gobierna es el tipo de suelo. Perfecto, entonces acá se muestran los espectros que se ha determinado para el edificio 1, para el edificio 2 y para el edificio 3. En su tarea número, creo que es la tarea número 2 o 3, tienen que determinar también sus espectros, ¿no? Solamente estamos pidiendo un espectro nomás, nada más, tal cual hemos visto en clases y estamos volviendo a ver acá, ¿ya? Nada más. ¿Qué más? Perfecto. Respuesta dinámica. Las edificaciones fueron diseñadas con el ACI 318, con la herramienta TAPS,
Con el relevamiento efectuado se modelaron las tres estructuras anteriormente mencionadas y se aplicó la norma de diseño sísmico para así de esta manera obtener la respuesta dinámica de las estructuras. Las cargas gravitacionales convencionales y el espectro dado por la norma sísmica boliviana se logró determinar controles de desplazamientos, derivas, cortantes basales, porcentaje de participación de masa y la respuesta de la estructura. Vamos por acá. Desplazamientos. Primer edificio. Tres estructuras que hemos mostrado, ¿no? Se determinó con la herramienta computacional ETABS la siguiente tabla de desplazamientos. ¿Ya? La primera columna está asociado al nivel o piso analizado. Story, dice acá, ¿no? Al nivel o piso analizado. Luego tenemos acá esta otra columna, ¿no? Asociado al caso de carga analizado, en este caso sismo, ¿no? Esta columna de sismo. Luego tenemos acá la otra columna, ¿no? Que está asociado al valor máximo obtenido durante la combinación modal. A ver. Bueno, perdón. Acá. En la tercera, a ver. 1, 2, 3. En la cuarta. Vamos de nuevo. En la cuarta. En la cuarta está asociado al tipo de análisis realizado, ¿no? Análisis espectral lineal. Acá lineal, ¿no? Si lo podemos ver. Análisis espectral lineal. ¿Ya? Luego tenemos, acá dice máximo, ¿no? Max. ¿Sí? Es el valor máximo obtenido durante la combinación modal. Max. ¿Ya? Luego tenemos la dirección. ¿Ya? La dirección XY. ¿Ya? Bueno, aquí está el máximo, ¿no? El máximo expresado en metros. El desplazamiento máximo encontrado en algún punto del piso. Acá máximo, ¿no? Expresado en unidades de metros. Luego tenemos acá el promedio de desplazamiento. Average es el promedio de desplazamientos de los puntos extremos del diafragma del piso, ¿no? Y luego tenemos acá una relación entre el desplazamiento máximo, ¿no? Y el promedio. Eso es lo que se muestra en esa tabla. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno. Ya. Entonces, estimados ingenieros, los desplazamientos mostrados en esta tabla 41 fueron obtenidos mediante el análisis dinámico espectral en etapas, ¿no? Tal cual hemos descrito cada componente. Vamos más adelante. Bueno, aquí continúa acá con los resultados del edificio número 1, bueno, primer edificio, ¿no? Continúa. Luego tenemos acá, bueno, ¿qué dice acá? Se determinó con la herramienta computacional ETABS la siguiente tabla. Esta vez, ahora, en la tabla 42, es del segundo edificio, ¿no? El segundo edificio que está acá también los datos. Luego tenemos, bueno, finalmente tenemos del tercer edificio. Recordemos que se han modelado 3 estructuras en ETABS y acá están los resultados en la cual hemos descrito cada columna. Vamos por acá. Control de derivas. ETABS proporciona desplazamientos elásticos porque el análisis espectral es lineal, ¿no? Sin embargo, durante un sismo fuerte, la estructura desarrolla comportamientos inelásticos. Por ello, la norma exige multiplicar la deriva elástica, ¿ya? La deriva elástica que está aquí citado
por el factor de amplificación de desplazamientos. Recuerden, estimados ingenieros, CD hemos manifestado que es el factor de amplificación de desplazamientos. Y E hemos mencionado que es el factor de importancia. En este caso es unitario. Recuerden la tabla, había 1, 1.3, 1.5, ¿no? En este caso, para viviendas, edificios normales, el factor de importancia es 1, el que más se acomoda, ¿no? El resultado es la deriva de diseño, ¿ya? La deriva de diseño, que representa una estimación más realista de las deformaciones que experimentará la estructura durante un evento sísmico severo, ¿ya? Factor de amplificación de desplazamiento del orden de 5.5 para el primer edificio. Para el primer edificio. Bueno, vamos por acá. Vámonos por acá. Si podemos ver acá, miren, derivas del primer edificio. Eso es lo que también en alguna medida tienen que presentar ustedes en la tarea número, lo que es la tarea número 2, ¿no? Bueno, la tarea de lo que tienen que presentar en estos días. Acá tengo el piso, acá tengo la deriva, y pues acá, esa deriva, por favor, puede ser cualquier norma, pero en Bolivia, como estamos en Bolivia, lo tienen que acomodar a Bolivia, ¿no? Entonces, van a ver, por favor, en la norma, ¿ya? La deriva, ¿no? En función al elemento estructural. En este caso van a verificar cumple o no cumple, ¿no? Acá en este caso, ¿ya? No cumple, no cumple, no cumple del edificio 1, todo asociado a la norma boliviana. Ya, por favor, entonces, podemos utilizar cualquier norma, ¿no? La norma chilena, la norma mexicana, la norma boliviana, la norma brasilera. Podemos utilizar, pero sin embargo, con mayor preferencia, la norma boliviana, por favor, porque pues está aprobado. Pero si alguien quiere utilizar la norma mexicana, la norma chilena, lo colocan nomás así, pues, para tener un parámetro de comparación, ¿no? De modo de, en alguna medida, explorar otras normas. También eso ayuda a visualizar y entender otras normas también, amplía el conocimiento, ¿ya? Si quieren utilizar, utilizan nomás, ¿ya? No hay ningún problema en este caso. Sí me interesa mucho la norma chilena. Si alguien trabaja con la norma chilena, les pido por favor que lo aclare por ahí nomás en un texto y que manifieste, ¿no? Se está utilizando la norma chilena y acá está para el control de derivas. No hay ningún problema, ¿ya? Perfecto. Acá tenemos el del segundo edificio, ¿no? Las derivas del segundo edificio. Entonces, si podemos ver por acá, ¿ya? No cumple, no cumple, no cumple. Bueno, estamos acá, planta baja, 0.085, esos son los resultados de la etapa. Cumple, 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 hasta el tercer piso más o menos, ¿no? Bueno, no cumple, dice acá, ¿no? Tercer, no cumple, no. Bueno, cumple, acá dice, no cumple, miren. Tercer piso. Bueno, cuarto piso, no cumple. Cuarto piso, no cumple. Quinto piso, no cumple. Entonces, por favor, van a verificar las derivas si cumple o no cumple. Tercer edificio. Independiente de la normativa que están utilizando, por favor, valga la redundancia, coloquen nomás la normativa, este es el valor de la normativa mexicana, la normativa chilena, la normativa brasilera, y si es la normativa boliviana también, obviamente trabajan con el mayor de los gustos, se va a aceptar, ¿no? No hay ningún problema. Entonces acá tenemos los desplazamientos laterales asociados a la deriva, ¿ya? Perfecto. Cumple. Vamos, planta baja, cumple. Planta baja, primer piso, segundo piso, cumple. Cuarto piso, cumple, ¿no? Cumple. Del tercer edificio. En lo demás, más arriba, terrazas, séptimo piso, no cumple la deriva, ¿ya? Perfecto. Control de la cortante basal, ¿ya? Estimados ingenieros, la próxima clase tengo planificado avanzar esto de la cortante basal.
tengo programado también el de, bueno, pues mostrar los resultados tal cual estamos viendo en la diapositiva del punto de desempeño, ¿no? Entonces vamos a ver la próxima clase y vamos a completar de ver todo el proyecto. Gran parte ya lo hemos visto. De modo de que en alguna medida también ustedes puedan modelizar, ¿ya? Pero nos vamos a poner de acuerdo el próximo jueves, ¿ya? De modo de tener armado una última tarea, ¿ya? Y vamos a también otorgar cierto tiempo, ¿ya? Eso, pero yo lo tengo planificado para la próxima clase, desde cortante basal, punto de desempeño y lo demás, ¿no? Entonces, eso es para el día jueves. Hay que analizar todavía un poquito de la parte de la teoría y todo ello, e ideal para el día jueves. Perfecto, estimados ingenieros. Hasta aquí está bien hoy. Ya hemos trabajado, hasta aquí está bien. Por favor, les pido por favor que trabajen a los ingenieros que eh, cuando no están cargando las tareas, bueno, al menos la primera tarea, carguen por favor, porque después ya no va a haber tiempo y más tarea va a haber. Entonces vamos a quedar acá. Y si alguien está bien cargado de trabajo, me dice nomás internamente, un día o 2 días vamos a dar de tiempo. Ya no hay ningún problema conmigo. Ya. Perfecto. Así vamos a quedar, estimados ingenieros. Nos vemos el día jueves 19:05. Ya 19. A pesar que desde las 19 estoy, pero siempre esperamos un poquito, siempre pasa algo. Ya. Vamos a estar 19, pero 19:05 vamos a iniciar. Un abrazo. Hasta el día jueves, estimados ingenieros.